Se cuenta que hubo una ciudad que no pertenecía a nadie, pero que todos querían poseer. Una ciudad donde las lenguas se mezclaban como los vientos del Adriático, y donde la historia se escribió con tinta de conflicto y esperanza. Trieste. Una ciudad que ha sido frontera, puerto, imperio, república y símbolo. Durante 7 años fue un territorio libre, vigilado por las Naciones Unidas, dividido entre dos mundos. ¿Por qué se creó? ¿Qué papel jugó en la Guerra Fría? ¿Y por qué su memoria sigue viva? Se cuenta que Trieste nació mirando al mar, pero con el alma dividida entre montañas, imperios y lenguas. Se cuenta que su historia no se escribió en una sola voz, sino en ecos que cruzaban fronteras invisibles. Trieste no es una ciudad que se entienda con prisa. Su historia exige pausa, como quien contempla un mapa antiguo y descubre que los límites no son líneas, sino heridas. Para comprender el territorio libre de Trieste, primero hay que recorrer los siglos que lo precedieron. Y ese viaje comienza mucho antes de que la palabra nación tuviera sentido. En el siglo IX, Trieste era poco más que un asentamiento costero bajo influencia franca, pero su posición estratégica, abrazada por el Adriático y vigilada por los Alpes, la convirtió pronto en un punto codiciado. En el año 1382, la ciudad tomó una decisión que marcaría su destino. Se entregó voluntariamente al duque Leopoldo III de Austria, buscando protección frente a la expansión veneciana. Así comenzó su larga relación con los Habsburgo. Trieste se convirtió en puerto libre del Imperio Austrohúngaro y con ello en puerta de entrada al Mediterráneo para Viena. Durante siglos fue un enclave comercial, un cruce de rutas marítimas, un lugar donde el poder se medía en barcos y mercancías más que en ejércitos. En el siglo XIX, Trieste floreció, el puerto se expandió, los ferrocarriles la conectaron con Europa Central. Y la ciudad se llenó de cafés, bancos, consulados y almacenes. Era una ciudad imperial, pero también cosmopolita. Aunque la convivencia entre italianos, eslovenos, croatas, alemanes y judíos no siempre fue armónica, la diversidad era parte de su esencia. La lengua italiana predominaba en la vida cultural, mientras el alemán dominaba la administración. El esloveno y el croata se hablaban en los barrios periféricos. Trieste era una ciudad de fronteras internas, donde cada idioma marcaba una clase social, una historia, una herida. A medida que el nacionalismo italiano crecía en el siglo XIX, Trieste se convirtió en símbolo del irredentismo, el movimiento que buscaba incorporar a Italia todos los territorios considerados italianos por lengua o cultura. Aunque Trieste era parte del Imperio Austrohúngaro, muchos intelectuales italianos la veían como una ciudad robada. La tensión aumentó. En 1848, durante las revoluciones europeas, hubo levantamientos en Trieste. En 1912, el escritor Guglielmo Oberdan fue ejecutado por intentar asesinar al emperador Francisco José. Su muerte lo convirtió en mártir del irredentismo, y su figura sería recuperada por el fascismo décadas después. La Gran Guerra lo cambió todo. En 1915, Italia entró en guerra contra Austria-Hungría. Trieste, como ciudad fronteriza, se convirtió en objetivo militar y símbolo propagandístico. Cuando el Imperio Austrohúngaro colapsó en 1918, Italia ocupó Trieste. La anexión fue celebrada por los nacionalistas italianos, pero no por todos sus habitantes. Comenzó entonces una política de italianización agresiva. Se prohibieron las lenguas eslavas en la administración, se cerraron escuelas, se persiguió a activistas. Trieste dejó de ser puerto imperial para convertirse en ciudad de frontera nacional. Con la llegada del fascismo en 1922, la represión se intensificó. Benito Mussolini veía a Trieste como bastión del italianismo frente al peligro eslavo. En 1920, antes incluso de su ascenso al poder, los camisas negras incendiaron el Club Nacional Esloveno. Fue una señal. La violencia sería parte del nuevo orden. Durante los años 30 se cerraron asociaciones culturales eslavas, se italianizaron apellidos, se destruyeron monumentos. Trieste se convirtió en laboratorio de la homogeneización nacional, pero también en semilla de resistencia. En 1927 nació el movimiento TIGR, acrónimo de Trust, Istra, Gorica, Rijeka. Fue el primer grupo antifascista armado en Europa. Formado por jóvenes eslovenos y croatas, su objetivo era resistir la italianización forzada y defender la identidad cultural de la región. El TIGR organizó sabotajes, atentados, propaganda clandestina. Aunque fue duramente reprimido por el régimen, su existencia marcó el inicio de una resistencia que se extendería durante décadas. En Trieste, la lucha no era solo política, era lingüística, cultural, existencial.
En 1943, tras la caída de Mussolini, Alemania ocupó Trieste. La ciudad fue incorporada al Adriatisches Küstenland, una zona administrada directamente por los nazis. Comenzó entonces una nueva etapa de terror. La Gestapo operaba en la ciudad. Se construyó una única cámara de gas en suelo italiano, la Risiera di San Saba, en Trieste. Miles de partisanos, judíos y civiles fueron asesinados o deportados. La ciudad, que había sido símbolo de comercio y cultura, se convirtió en escenario de exterminio. Mientras tanto, la resistencia crecía. Partisanos italianos, yugoslavos y eslovenos luchaban en las montañas. Trieste era codiciada por ambos bandos. Italia quería recuperarla, Yugoslavia quería incorporarla. La ciudad se convirtió en objetivo estratégico. El 1 de mayo de 1945, tropas yugoslavas entraron en Trieste. Al día siguiente llegaron las fuerzas aliadas. Durante semanas, la ciudad estuvo bajo doble ocupación. Las tensiones eran evidentes. Yugoslavia quería anexarla, Italia la reclamaba. Los aliados buscaban evitar un conflicto abierto. Trieste estaba en el centro de una nueva guerra, la Guerra Fría. Pero en ese momento, en ese mayo de 1945, lo único claro era que la ciudad no tenía dueño, ni paz. Se cuenta que ese día, Trieste fue liberada. Pero también se cuenta que fue el comienzo de otra ocupación, porque en esta ciudad, la libertad siempre ha sido una frontera. Se cuenta que Trieste fue liberada 2 veces, primero por quienes venían del este, luego por quienes llegaban del oeste, pero en realidad nunca fue del todo libre, porque en esta ciudad, la libertad siempre tuvo vigilancia. El 1 de mayo de 1945, las tropas yugoslavas entraron en Trieste. Venían desde Ljubljana, tras liberar Eslovenia del dominio nazi. Al día siguiente llegaron las fuerzas aliadas, británicos y neozelandeses, avanzando desde el sur. Durante más de un mes, la ciudad vivió bajo una doble ocupación. Las banderas ondeaban en paralelo, pero las intenciones eran divergentes. Yugoslavia, bajo el liderazgo de Josip Broz Tito, aspiraba a incorporar Trieste como parte de su nuevo Estado socialista. Italia, por su parte, reclamaba la ciudad como parte integral de su territorio histórico. Los aliados, conscientes del riesgo de un conflicto abierto, intervinieron para evitar una guerra dentro de la paz recién conquistada. Trieste se convirtió en una pieza delicada del nuevo tablero europeo. No era solo una ciudad, era un símbolo, un puerto estratégico, una frontera cultural, una herida abierta entre dos bloques que apenas comenzaban a definirse. El 10 de febrero de 1947 se firmó el Tratado de Paz con Italia. En él, se establecía la creación del Territorio Libre de Trieste, una entidad política independiente bajo la supervisión directa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El territorio se dividía en 2 zonas. Zona A incluía la ciudad de Trieste y sus alrededores. Estaba bajo administración militar angloamericana. Zona B comprendía el interior rural bajo control yugoslavo. La idea era que ambas zonas coexistieran hasta que se nombrara un gobernador civil por parte de la ONU, quien asumiría el control total del territorio, pero ese nombramiento nunca llegó. Las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética paralizaron el proceso. El territorio libre nació sin gobierno, sin moneda propia, sin bandera oficial. Era una ficción jurídica sostenida por la diplomacia. Durante los siguientes años, Trieste vivió en una paradoja. Oficialmente no pertenecía a ningún país, pero en la práctica estaba dividida entre 2 administraciones militares. En la zona A, los británicos y estadounidenses establecieron una estructura de gobierno provisional, con tribunales, policía y servicios públicos. En la zona B, Yugoslavia impuso su modelo socialista, con reformas agrarias y control político. La vida cotidiana se volvió extraña. Los ciudadanos del territorio libre de Trieste no tenían pasaporte reconocido internacionalmente. Las monedas circulantes eran italianas, yugoslavas y aliadas. Las escuelas enseñaban según el idioma dominante de cada zona. Las fronteras internas se vigilaban con rigor. Y la tensión crecía. Trieste se convirtió en un punto neurálgico de la Guerra Fría. Su puerto era vital para el comercio del Adriático. Su posición geográfica la hacía estratégica para el control del Mediterráneo oriental, y su población, dividida entre italianos, eslovenos y croatas, era terreno fértil para la propaganda. Estados Unidos veía en Trieste una oportunidad para contener la expansión soviética en Europa. Yugoslavia, aunque comunista, comenzaba a distanciarse de Moscú. Italia, debilitada por la posguerra, buscaba recuperar su prestigio. Cada actor movía sus piezas con cautela, pero con firmeza. En 1953,
La tensión alcanzó su punto máximo. Manifestaciones masivas sacudieron Trieste. El 3 de noviembre, la policía angloamericana abrió fuego contra los manifestantes italianos que exigían la reincorporación de la ciudad a Italia. Murieron 6 personas. La ciudad se paralizó. El experimento del territorio libre comenzaba a desmoronarse. Tras los disturbios, las negociaciones se intensificaron. En secreto, Estados Unidos y Reino Unido comenzaron a planear la entrega de la zona A a Italia. Yugoslavia, por su parte, exigía garantías sobre la zona B. El equilibrio era frágil. El 5 de octubre de 1954 se firmó el Memorándum de Londres. En él se establecía que Italia asumiría la administración de la zona A. Yugoslavia mantendría el control de la zona B. El territorio libre no sería formalmente disuelto, pero dejaría de existir en la práctica. Trieste volvió a ser italiana, pero no por completo. Las heridas seguían abiertas, las familias divididas, las memorias enfrentadas. El territorio libre de Trieste fue un intento de reconciliación en tiempos de división, una solución diplomática para evitar una guerra, pero también fue una ficción, un estado sin soberanía, sin identidad, sin voz. Durante 7 años, Trieste vivió en el limbo, vigilada, dividida, instrumentalizada. Su historia se convirtió en símbolo de una Europa que buscaba paz, pero encontraba fronteras. Y aunque el territorio libre de Trieste desapareció de los mapas, su legado sigue vivo en las calles, en los archivos, en las memorias. Se cuenta que Trieste fue libre, pero también se cuenta que fue vigilada, porque en esta ciudad, la libertad siempre tuvo fronteras. Se cuenta que Trieste volvió a ser italiana, pero también se cuenta que nunca dejó de ser frontera, porque hay heridas que no se cierran con tratados ni con banderas. El 5 de octubre de 1954, el Memorándum de Londres selló el destino del territorio libre de Trieste. La zona A fue entregada a Italia, la zona B a Yugoslavia. No hubo referéndum ni consulta popular, solo acuerdos diplomáticos firmados lejos del Adriático. Trieste volvió a ondear la bandera italiana, pero no todos celebraron. Para muchos, la ciudad había sido sacrificada en nombre de la estabilidad. Para otros, era el fin de una ocupación extranjera. Y para algunos, era simplemente el comienzo de otro silencio. Durante 2 décadas, el estatus legal del territorio permaneció ambiguo. Aunque Italia administraba la zona A y Yugoslavia la zona B, el territorio libre seguía existiendo en los documentos de las Naciones Unidas. En 1975, el Tratado de Osimo formalizó la división. Italia y Yugoslavia acordaron que cada parte conservaría lo que ya controlaba, pero el tratado no fue ratificado por todos. Algunos juristas argumentaron que violaba el Tratado de Paz de 1947. Otros denunciaron que se había firmado sin transparencia. Y en Trieste surgieron movimientos que reclamaban la restauración del territorio libre como entidad independiente. Hasta hoy existen organizaciones que defienden la vigencia legal del territorio libre de Trieste. El movimiento Trieste Libre sostiene que el Tratado de 1947 sigue en vigor y que Italia administra la zona A de forma provisional, no soberana. Apelan a resoluciones de la ONU, a documentos históricos y a principios de derecho internacional. Sus acciones incluyen demandas judiciales, campañas informativas y manifestaciones pacíficas. Aunque no tienen reconocimiento oficial, su existencia revela que la historia de Trieste no está cerrada. Que hay quienes aún ven en la ciudad un símbolo de neutralidad, de independencia, de resistencia a las imposiciones. Pero si hay un tema que divide más que los tratados, es el de las foibe. Estas cimas kársticas, utilizadas como fosas comunes durante y después de la Segunda Guerra Mundial, se han convertido en símbolo de la violencia en la frontera oriental. La más conocida es la foiba de Basovizza, donde se conmemora cada 10 de febrero el Giorno del Ricordo, instituido en 2004 por el Parlamento Italiano III. En esa fecha se recuerda a las víctimas italianas de las represalias yugoslavas y al éxodo de los giulianos, dálmatas e istrianos. Pero la memoria no es unánime. Algunos historiadores señalan que las cifras han sido infladas, que muchas víctimas eran militares o fascistas, y que el relato oficial omite las violencias cometidas por Italia contra las poblaciones eslavas. La ANPI, Asociación Nacional de Partisanos Italianos, pide una memoria más equilibrada, que incluya a todas las víctimas, sin instrumentalización política. Cada año, la foiba de Basovizza es escenario de homenajes, pero también de tensiones. En 2025 fue vandalizada con pintadas en serbio que decían «Trieste es nuestra» y «Muerte al fascismo, libertad a los pueblos». El acto fue condenado por todas las fuerzas políticas, pero también reveló que las heridas siguen abiertas. En Trieste, la memoria es una calle con múltiples direcciones.
Hay quienes recuerdan la italianización forzada, otros las deportaciones yugoslavas, otros la ocupación nazi. Hay quienes celebran el Día del Recuerdo y quienes lo cuestionan. Hay quienes ven en la ciudad un ejemplo de convivencia y quienes la consideran una frontera aún vigilada. La historia se enseña en las escuelas pero con matices. Los museos muestran documentos pero también omisiones. Las placas conmemorativas conviven con grafitis y en las conversaciones cotidianas el pasado aparece como sombra, como eco, como advertencia. Trieste no ha olvidado, pero tampoco ha acordado cómo recordar. Hoy, Trieste es parte de la Unión Europea. Desde 2007, la frontera con Eslovenia está abierta gracias al espacio Schengen, pero no para todos. La ciudad es uno de los puntos clave de la ruta de los Balcanes, por donde miles de migrantes intentan llegar a Europa Occidental. En la Piazza Libertad, frente a la estación central, voluntarios reciben cada noche a refugiados afganos, sirios, somalíes, les ofrecen comida, abrigo, orientación. La ciudad que fue frontera entre imperios, entre bloques, entre lenguas, es ahora frontera entre mundos. Las rutas que antes separaban, ahora conectan, pero también excluyen. Las expulsiones ilegales, las detenciones arbitrarias, los acuerdos bilaterales cuestionados por tribunales europeos muestran que la frontera sigue viva, no en los mapas, sino en los cuerpos. Trieste es testigo de una Europa que aún lucha por definir sus límites y por recordar que la historia no es solo pasado, es presente que persiste. A pesar de las tensiones, Trieste ha cultivado una identidad cultural única. Escritores como Claudio Magris, Boris Paor y Paolo Rumis han narrado la ciudad como espacio de cruce, de contradicción, de belleza herida. Sus obras revelan que Trieste no se puede encerrar en una sola historia. El arte, la literatura, el cine han sido formas de resistencia, de contar lo que los tratados no dicen, de mostrar que la frontera no es solo geografía, sino experiencia, y que la memoria, cuando se convierte en creación, puede sanar lo que la política divide. Se cuenta que Trieste fue dividida, pero también se cuenta que nunca dejó de ser puente. Porque en esta ciudad, la historia no termina, se transforma. Trieste es hoy una ciudad europea, pero también una frontera viva. Un lugar donde el pasado se discute, se conmemora, se cuestiona. Donde los tratados conviven con los recuerdos y las leyes con las heridas. El territorio libre ya no existe, pero su espíritu persiste. En quienes reclaman justicia, en quienes acogen al otro, en quienes escriben, pintan, enseñan. Porque en Trieste la libertad nunca fue un punto final, fue siempre una coma, una pausa, una promesa. Se cuenta que Trieste fue libre. Se cuenta que fue ocupada, dividida, vigilada. Se cuenta que fue italiana, yugoslava, imperial, neutral. Pero sobre todo se cuenta que Trieste fue Trieste, y eso nunca fue fácil. Trieste no es una ciudad que se explique con una sola historia. Es un palimpsesto de memorias, una superposición de voces, una frontera que se resiste a ser cerrada. Hemos recorrido siglos de historia, desde su entrega voluntaria al Imperio Austrohúngaro en el siglo XIV, hasta su papel estratégico en la Guerra Fría, desde la italianización forzada y la resistencia antifascista, hasta los tratados que intentaron silenciar su complejidad. Pero Trieste no se deja silenciar. Trieste ha sido puerto, fortaleza, laboratorio político, escenario de tensiones globales. Ha sido símbolo de modernidad y de represión. Ha sido celebrada por poetas y disputada por diplomáticos. Y en cada etapa ha conservado algo que no se puede medir en mapas ni en tratados. Su capacidad de resistir, resistir la homogeneización, resistir el olvido, resistir la simplificación. Porque Trieste no es solo una ciudad. Es una pregunta abierta. ¿Qué significa pertenecer? ¿Qué significa ser libre? ¿Qué significa recordar? El territorio libre de Trieste fue un experimento político único. Un intento de reconciliación en tiempos de división. Un símbolo de lo que Europa quiso ser. Un espacio de paz, de neutralidad, de cooperación. Pero también fue una ficción. Un estado sin soberanía, sin voz, sin futuro, y sin embargo su existencia dejó huella. En los archivos, en las calles, en las memorias, en los movimientos que aún reclaman justicia, en los debates que aún dividen, en las heridas que aún duelen. El territorio libre de Trieste no fue solo una solución diplomática, fue una advertencia de que la paz sin justicia es frágil, de que la neutralidad sin reconocimiento es vacía, de que las fronteras, aunque invisibles, siguen marcando vidas. Hoy, Trieste es una ciudad europea, pero sigue siendo frontera. No por los controles, sino por las memorias. No por los mapas, sino por las historias. En sus plazas se cruzan refugiados y turistas. En sus cafés se hablan lenguas que antes fueron perseguidas.
En sus escuelas se enseña una historia que aún se discute. Trieste es testigo de una Europa que aún busca su identidad. Una Europa que quiere ser espacio de derechos, pero que a veces olvida sus márgenes. Una Europa que celebra la diversidad, pero que aún teme la diferencia. Y en ese contexto, Trieste ofrece una lección. No de perfección, sino de complejidad. No de unidad, sino de convivencia. No de paz lograda, sino de paz buscada. La historia de Trieste no se cierra con tratados, se abre con preguntas, se transforma en arte, en literatura, en cine, se convierte en resistencia, porque recordar no es repetir, es reinterpretar, es dar sentido, es construir futuro. Los escritores que han narrado Trieste, Magris, Pajor, Rumis, no han buscado respuestas fáciles. Han mostrado sus contradicciones, sus heridas, sus bellezas. Han revelado que la frontera no es solo geografía, es experiencia. Y en esa experiencia hay dolor, pero también hay dignidad. Se cuenta que Trieste fue dividida, se cuenta que fue libre, se cuenta que fue olvidada, pero también se cuenta que sigue viva. Porque hay ciudades que no se rinden, hay memorias que no se apagan, hay historias que no terminan.